trabajaste en el Observatorio de San Miguel? Bien, en el observatorio trabajé 40 años menos una semana. Me faltó una semana para cumplir los 40 años, pero bueno, digamos 40. ¿Y a qué edad ingresaste? Ingresé, tenía 25 años, en el año 1972, es más, es una fecha que la recuerdo con mucho cariño, fue el 8 de agosto de 1972. Bien. ¿Por qué se ubicó un observatorio en San Miguel? Bien, es una historia muy larga, pero bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Cuando en el año 1609 Galileo inventa el telescopio, que ya venía de un holandés anterior, que había más o menos llegado a las mismas conclusiones, había un jesuita, un sacerdote jesuita, que se interesó en el tema. Y con el telescopio que había fabricado Galileo, comenzó no a ver las estrellas, sino a mirar el Sol. En el año 1630, él publica una obra con todas sus observaciones de manchas solares. Claro, y por eso el interés. Y como era de la Compañía de Jesús, y la Compañía de Jesús, digamos, a grandes rasgos, tiene otras formas de trabajo, pero ellos trabajan mucho con la parte científica, la parte educativa. Desde ese entonces la Compañía de Jesús siguió con su estudio del Sol. Es más, el propio escudo que tiene la Compañía de Jesús es un sol. Y bueno, más modernamente tenemos a nuestro Papa Francisco, salido de la Compañía de Jesús acá de San Miguel, que en su ropaje tiene el escudo con un sol bordado. De manera que el sol en la vida de los jesuitas bien data de los comienzos de los 1600, ¿no? Bueno, el observatorio se funda en el año, la fecha oficial de inauguración fue 12 de diciembre de 1935. Previamente se había instalado el Colegio Máximo de San José, en ese gran espacio que habían comprado los jesuitas, donde habían venido alumnos y profesores de teología, y el observatorio se funda como un anexo al Colegio Máximo. Uh-huh. Precisamente por ese interés que tenían los jesuitas en el Sol. Y lo fundan como observatorio solar, no como observatorio astronómico. El fundador fue Monseñor Antonio Devoto en el año 35, después el padre Puig fue el primer director hasta el 44, después fueron sucediendo, el director siempre era un jesuita, ¿está bien? Y había un director de investigaciones y un director de administración. Uno de los directores de investigaciones que quizás la gente más conozca fue Mariano Castex. Mariano Castex era ex jesuita y bueno, todavía está vivo y goza de buena salud y sigue siendo el preferido. Él era médico además, sigue siendo el preferido para ciertos estudios de medicina legal. Al principio era solo física solar, después empezaron en el año 57 se lo designa mundialmente como el Año Geofísico Internacional. El Observatorio de San Miguel forma parte de una red de observatorios de 65 países que estudian el Sol durante todo ese año. Ese Año Geofísico Internacional fue la base para que unos años después, en el 64, se estableciera el Año Internacional del Sol Quieto. Sol Quieto significa el Sol cuando llega a los trópicos. ¿Sí? Nosotros en el cielo vemos que el Sol en invierno está para un lado y en verano está para otro. Bueno, cuando llega a los trópicos es como que hay un par de días que el Sol no se mueve, aparentemente no se mueve. Entonces, por eso se llama el Sol Quieto. Es en los solsticios, ¿no? Bueno, ahí
el observatorio hizo boom, explotó y empezaron a llegar proyectos de investigación, llegaron inversiones del Estado, se forma una Comisión Nacional de Estudios Geoheliofísicos, o sea, Tierra-Sol. Como parte del GEO, se armó un grupo de geología en el cual empecé a trabajar yo. ¿Había también una estación meteorológica? Sí, era una estación importante, perteneciente al Servicio Meteorológico Nacional, que no había día que no tomaran datos a la mañana y a la tarde. Creo que era, si mal no recuerdo, era 10 de la mañana y 4 de la tarde. ¿Y qué hacían con esos datos una vez que...? Esos datos se mandaban, en ese momento se hablaba por teléfono al servicio meteorológico y se pasaban los datos que eran parte del registro de todo el país que llevaba el servicio meteorológico. El observatorio, a partir estoy hablando de los años 70, diversificó su tipo de investigaciones. Entonces no solo fue de física cósmica, sino que empezó a haber grupos que trabajaban en helioenergética, o sea, energía del sol, en radiación solar, en física del plasma. Plasma, nosotros le llamamos a un televisor, pero en realidad plasma es el cuarto estado de la materia, o sea, que el que hay en el espacio, o sea, vacío con pequeñas partículas dando vuelta. Electrónica aplicada. Hasta había un grupo de entomología que dirigía el padre Billiner, que era un tipo espectacular. Y bueno, a partir de ahí dependían los diferentes directores de cada grupo o de cada uno de los grupos de trabajo. Y bueno, se diseñaban proyectos y se aprobaban o no en comisión y después se llevaban a cabo. Y había presupuesto porque se crea la Comisión Nacional de Estudios Geoheliofísicos, esa es estatal, para apoyar al observatorio. Esa aportaba fondos, pero había para comprar instrumental y demás. Es más, te contaba que mi primer trabajo en el año 72 fue ir a buscar un equipo de rayos X para estudio de minerales al puerto de Buenos Aires, que fue nuestro primer gran equipamiento que tuvimos. ¿De dónde venían los instrumentales? De todos lados. El instrumental principalmente, bueno, venía de Holanda, pero normalmente la parte óptica, o sea, microscopios y demás, venían de Alemania. Pues son microscopios para minerales específicos, ¿no? Ahora, los demás grupos también hacían sus compras, había una dirección de compras que uno hacía el pedido y ellos se encargaban y al tiempo, digamos, dentro del año administrativo llegaban. Bien. Podemos decir entonces que el Observatorio de San Miguel estaba en vanguardia en ciencia en nuestro país. Absolutamente. ¿En qué situación estaba la ciencia en ese momento? La ciencia era un momento de gloria de la ciencia. Estaba Hussein, en la parte científica estoy hablando. Había gran interés por la ciencia, pero por toda la ciencia, no por una parte. Posteriormente se fue enfocando la parte ciencia a distintos temas que le interesaba al Estado, al gobierno de turno. En ese momento hacer ciencia era muy fácil. Yo como estudiante de la facultad sabía que me recibía y tenía trabajo. Claro, sí, sí. Había un fuerte impulso. Había un muy fuerte impulso. Y después, bueno, eso fue decreciendo, por supuesto. Bueno, después, a partir del año 76, ¿qué fue lo que sucedió con este impulso, con este trabajo? Justo el año 76, el 24 de marzo, yo estaba bajando en una camioneta desde San Antonio de los Cobres a Salta, que había terminado un trabajo de campo, y me encuentro con todo el lío que se había producido. A partir de ese entonces fue todo un poco más difícil.
había que pedir permisos especiales para hacer determinadas cosas. Y un par de años después, los jesuitas, la Compañía de Jesús se cansó de ese tipo de manejos y decidió vender el observatorio. Entonces salió, lo ofreció al CONICET, lo ofreció a alguna universidad, ninguno aceptó, hasta que finalmente lo compra la Fuerza Aérea Argentina. Hay un decreto presidencial de venta por el cual la Fuerza Aérea se comprometía a recibir los terrenos, los edificios, los muebles, los equipamientos, los proyectos y los profesionales que estaban trabajando, que no los podía tocar. Y el Estado le pasaba a la Fuerza Aérea el presupuesto para pagarnos los sueldos. Claro. Y ahí siguieron trabajando. Y ahí pudimos seguir trabajando, pero solo los sueldos. Claro. Y un trabajo en ciencia necesita inversión en otras cosas. Por eso todos los equipos que teníamos se fueron rompiendo y no se podían volver a arreglar. Porque no había dinero, no había nada para poder arreglarlo. Entonces yo recuerdo que uno de los jefes dijo una vez, bueno, ustedes están acá, quédense, pero no hay un peso. O sea... rebúsquensela como puedan. Y bueno, y me quedé. Pero hubo mucha gente que se fue, algunos se fueron por motu propio y otros se fueron porque estaban perseguidos, ¿no? Hay algunos que se han tenido que ir, que les avisaron que váyanse porque si no vas a ser un desaparecido. Para terminar, ¿qué le dirías a un joven, a un chico, a un aficionado, a alguien que empieza a ver que la geología, la astronomía o las ciencias naturales le llaman la atención y quisiera marcar el rumbo de su vida para ese lado? ¿Qué le podrías decir? Mira, lo que le puedo decir es lo siguiente, hay que hacer lo que uno quiere hacer, lo que uno tiene ganas de hacer. Es cierto que estas son ciencias duras, que no a todos los chicos les gusta. Los chicos por ahí prefieren más una ciencia más serena. Esto lleva mucho matemática, mucha física, mucha química. Entonces es difícil interesar a un joven para que siga, pero el país lo necesita. Y por último, ¿qué fue el Observatorio de San Miguel para vos en tu vida? Vos lo dijiste, fue mi vida. 40 años adentro de una institución en la cual pasaba más tiempo en el observatorio que en mi casa, porque, bueno, no soy el único, hay mucha gente que hace lo mismo, pero yo si me tenía que quedar, no sé si hay tiempo, pero tengo una anécdota que puede ejemplificar todo. En el año 1975 nos otorgan un subsidio para construir 5 laboratorios. Era mucha plata. Entre que lo otorgan y lo dan, en el medio pasó el Rodrigazo. Ese dinero pasó a valer menos de la mitad. El jefe nos reunió y nos dijo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Se animan a ponerse el overol y lo hacemos nosotros? Sí, cómo no. Y nosotros construimos paredes, pusimos caños de gas, pusimos caños de agua, porque si no la plata no alcanzaba. Y lo más lindo de todo, no del lado de la ciencia, sino del lado de la gente, un carpintero de Adrogué había ganado una licitación para proveer los muebles, escritorios, sillas, una sala de conferencias y demás, y nos llamó por teléfono y nos dijo, miren, no voy a entregar. ¿Cómo que no? No voy a entregar porque me sale más barato pagar la multa por no entregar que entregar los muebles. Entonces, con mi jefe tomamos una camioneta, nos fuimos hasta Adrogué, los fuimos a ver, charlamos, mire, que por favor, que qué sé yo, que nosotros, bueno, vamos a una cosa, no diga nada, lo invitamos a comer un asado en San Miguel, véngase un día a San Miguel y vamos a comer un asado, así usted ve lo que es. Bueno, una semana después vino y al terminar el asado,
que por supuesto habíamos pagado nosotros, entre todos habíamos hecho una colecta. Al terminar el asado hacemos el brindis, qué sé yo, y él nos dijo: chicos, van a tener los muebles. Eso fue muy emocionante. Como muchas cosas en el país se hacen por amor, sí, por amor al arte, por amor a la ciencia. Sí, por supuesto. Y son cosas pequeñas que no quedan tal vez en ningún lado de la historia. No sé si vos escribiste un libro, si relataste eso en tu libro, todo esas esto, cosas. Gran parte de esto que conté está relatado en el libro. Es un libro de edición casera, yo lo hice yo mismo, lo imprimí en mi computadora y lo armé, pero bueno. Es porque uno necesita, a veces a esta edad uno ya necesita contar o dejar, no sé, pequeño legado, por lo menos a la familia, ¿no? Genial. Bueno, Jorge, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.